Yo os hablaré un poco de la situación de la contaminación por plástico, lo hemos llamado como el plástico que comemos y que respiramos. Bueno, tampoco quiero alarmar a la gente, pero sí que conozcamos cuál es la situación actual y qué medidas entre todos debemos tomar para que esto no se desmadre más de lo que ya está. Trabajo en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, que es un centro del CSIC que está en Barcelona. Es un centro que lleva más de 50 años trabajando en todo lo que son la problemática de contaminación ambiental y cómo esto afecta a los diferentes seres vivos y obviamente cómo nos afecta a los seres humanos. Nosotros lo que hacemos básicamente son estudios químicos. Tenemos que desarrollar métodos químicos que sean capaces de poder determinar estos compuestos que nos contaminan, porque los niveles de concentración a los que están presentes son niveles de concentración muy bajos, que a pesar de estar a estos niveles tan bajos, pueden causar efectos nocivos. Entonces, bueno, simplemente aquí tenéis alguna imagen de algún laboratorio y sobre todo la instrumentación química necesaria, que es compleja y sofisticada y también muy costosa. Bien, lo primero, ¿qué son los plásticos? Estamos rodeados de infinidad de productos plásticos, pero realmente no sé si sabemos exactamente qué es un plástico. Los plásticos son productos que no son naturales y que están formados por diferentes polímeros. Los polímeros lo que son macromoléculas. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso del poliestireno, que lo que está formado es por varias moléculas N veces de estireno, ¿vale? Entonces son moléculas muy grandes y esta es la imagen que tendríamos de lo que sería un polímero que nos va a formar el plástico. Pero claro, la imagen de este polímero, ¿cómo llegamos de este polímero o de esta imagen central a tener los plásticos que todos nosotros conocemos? Las aplicaciones de los plásticos son infinitas. Aquí he puesto simplemente algunos ejemplos, redes de pesca, productos para la construcción, dispositivos médicos también. Cuando tenemos la mala suerte de tener que ir al hospital, pues vemos que también estamos rodeados de material plástico allí, y luego ya todo lo que es en alimentación, bolsas de plástico, botellas de plástico, contenedores de alimentos, etc. Entonces, ¿cómo pasamos de este polímero al material final? Para poder conseguir eso es necesario añadir una gran cantidad de compuestos químicos, lo que llamamos los aditivos asociados al plástico. En función de la utilidad que queramos darle al uso final del producto plástico que queramos, deberemos añadir unos compuestos u otros. La cantidad de sustancias que se pueden añadir existe una gran variedad de compuestos. Aquí os he indicado algunos de los que normalmente se utilizan. Por ejemplo, tenemos los que se conocen con el nombre de plastificantes, que son los que proporcionan flexibilidad al material o bien rigidez, si lo que queremos es un plástico rígido. Después están los estabilizantes. Los estabilizantes deben añadirse al polímero para que durante todo el proceso de producción ese polímero mantenga sus propiedades y no se degrade. Luego están los retardantes de llama. Los retardantes de llama son compuestos químicos que se añaden a todo tipo de sustancia para que, en el caso de que hubiera un incendio, retardar la propagación de las llamas. También a veces es necesario añadir los filtros solares. Los filtros solares son compuestos químicos que lo que hacen es absorber la luz ultravioleta, y esto, por ejemplo, es muy importante en aquellos plásticos que van a estar expuestos al sol continuamente. Por ejemplo, el caso de los invernaderos. Si no añadimos estos filtros solares, el plástico de los invernaderos se degradaría muy rápidamente y dejaría de ser útil. Otro caso muy importante son los antibacteriales, que esto sobre todo es indispensable en todo el plástico que se utiliza para los alimentos. Son compuestos que lo que hacen es evitar que crezcan bacterias. Bueno, la cuestión es de que existen más de 3.000 sustancias químicas diferentes que se utilizan. No quiere decir que cada plástico lleve las 3.000 sustancias. A veces el peso final del producto puede estar constituido por el 50% del polímero y el 50% de las sustancias químicas que se añaden, con lo cual es importante tenerlas en cuenta también. Y de estas 3.000 sustancias, a día de hoy los estudios científicos han demostrado que al menos 60 de ellas causan efectos nocivos para la salud de los seres vivos y también para la salud humana.
Esto simplemente quiero recalcar muy bien, porque a lo largo de la presentación se irá repitiendo, que cuando hablamos de plástico tenemos que distinguir entre lo que es el polímero, que es lo que todos entendemos como el trocito o el trozo grande de plástico, y las sustancias químicas o los aditivos químicos que están asociados a este trozo de plástico. ¿Y cuál es el problema del plástico? El mayor problema del plástico es lo poco degradable que es, lo que tarda en degradarse. Aquí en esta imagen tenéis algunos ejemplos. Por ejemplo, una botella de plástico. Estoy convencida de que si todos hiciéramos el pensamiento de saber que esa botella, una vez que la hemos bebido y la tiramos a la basura, va a tardar 500 millones de años en degradarse, 500 años en degradarse, nos lo pensaríamos dos veces antes de utilizar botellas de plástico y utilizaríamos probablemente una botella de vidrio que la podemos reutilizar o buscaríamos otra alternativa a utilizar esta cantidad de botellas de plástico que utilizamos. Una bolsa de plástico tarda 55 años o, por ejemplo, las típicas anillas estas de latas, para llevarnos el pack de 6 latas, pues tardan 400 años en degradarse, en fin, es una barbaridad y tenemos que estar concienciados para saber luego, cuando utilizamos estos plásticos que nos duran 5 minutos su vida útil, pensar que luego tardan 500 años en desaparecer de nuestro medio ambiente. ¿Y cuál es el otro problema del plástico? Por un lado, que tarda mucho en degradarse, y por otro, que es que cada vez lo utilizamos más. La producción de plástico se inició en los años 50 y cuando empezó se producían unos 2 millones de toneladas en todo el mundo. Pero el crecimiento de su producción ha sido exponencial debido básicamente a que es muy versátil, que tiene muchísimas utilidades, tiene un coste súper económico. Y por eso, a día de hoy, estamos produciendo más de 350 millones de toneladas al año de plástico, y si esta tendencia no se frena y seguimos consumiendo de la manera que estamos actualmente, en el año 2050 estaremos pasando los 1.000 millones de toneladas de plástico anuales que producimos. De hecho, se estima que había un estudio que mostraba que en el año 2014, por cada 5 peces que había en el mar, había un material de plástico. Por ejemplo, aquí está representado como botellas, pero podría ser otro. Si seguimos con la tendencia actual, en el año 2050 habrá tanto plástico como peces en el mar. ¿Cuáles son los principales usos de los plásticos? Pues el 40% del plástico que se utiliza es para el embalaje. La siguiente actividad que más consume plástico sería la construcción, con un 20%, seguido de automovilismo, los componentes electrónicos, la agricultura, un 3 o un 4%, pero básicamente el 40% es del plástico de embalaje. El plástico de embalaje muchas veces es de un solo uso, con lo cual, si somos capaces de reducir el consumo o de eliminar el consumo del plástico de un solo uso, estaremos reduciendo prácticamente a la mitad el problema que tenemos actualmente. Desde que se empezó a producir el plástico en los años 50, se han producido más de 8.300 millones de toneladas, desde los años 50 hasta la actualidad. A veces cuando decimos estas cifras no somos conscientes de qué es eso. Sabemos que es un número muy alto, pero no podemos llegar a entender hasta qué ámbito es. Por poner ejemplos, pues la cantidad de plástico que se ha producido desde los años 50 es como el peso de 1.000 millones de elefantes juntos. Para ver que no es un problema puntual, sino que estamos hablando a escalas de unos números bastante elevados. De esos 8.300 millones de toneladas, a día de hoy 6.300 ya no es plástico que se esté utilizando, sino que es residuo ya. Es un plástico que ya le hemos dado la utilidad que queríamos y ya lo hemos desechado. Y de esos 6.300 millones, solo en torno a un 9-10% se ha reciclado, un 12% aproximadamente se ha incinerado y luego prácticamente el 80% está repartido en nuestro planeta como residuos, en vertederos, ya sea en los mares o ya sea en la tierra. Cuando hablamos también de la basura, ahora me centraré un poco en lo que sería la basura plástica en los mares, que quizás es lo que más se ha oído hablar últimamente.
Aquí hay que tener en cuenta no solo la basura plástica que podemos ver flotando en los mares, que sería en las orillas o flotando en los mares, sino todo el plástico que hay en toda la columna de agua, como podéis ver en esta imagen del medio. O sea, ya no es solo lo que vemos que flota, sino toda la columna de agua está contaminada. Y evidentemente también está contaminado el fondo marino. Aquí tenemos una fotografía pues llena de neumáticos que están depositados en el fondo marino y allí están también provocando la contaminación de mares y océanos. ¿Quiénes son los países que vierten más cantidad de plástico a los mares? Digamos, podríamos decir, los responsables del drama del plástico en los mares. Pues aquí vemos, evidentemente, número 1, China, pues seguido de países como Indonesia, Filipinas, Vietnam, Tailandia. Pero aquí no nos tenemos que engañar, no son ellos los únicos responsables del problema. ¿Por qué son ellos los que más vierten al mar? Porque existen los países en los países desarrollados que lo que hacemos, entre ellos, aquí estarían los mayores exportadores de residuos plásticos, encabezados por Hong Kong, Estados Unidos, Japón, pero mirar que nosotros también estamos dentro de los países que más residuos plásticos exportamos. ¿Y a dónde exportamos estos residuos? Pues precisamente a estos países, a China, Vietnam, Malasia, a los países que luego no son capaces de tratar ese residuo que nosotros les estamos enviando y la manera que tienen es verterlo al mar. Con lo cual, la responsabilidad del problema realmente es de todos. No podemos culpar a los que están arrojando el plástico al mar, sino que es responsabilidad de todos nosotros. Y en esto sí que quería hacer aquí como un apunte, quizás por ser un poco mal pensada, ¿no? Yo llevo varios años trabajando en el problema de los plásticos y hasta hace, pues, tema de un par de años, la gente no hablaba del problema del plástico. El problema del plástico lo teníamos porque 6.300 millones de toneladas de residuos no se generan de hoy para mañana, sino que es un problema que llevamos años acumulando y nadie hablaba de ese problema. En los medios de comunicación yo no oía noticias, como actualmente prácticamente casi a diario se oyen noticias del problema de los plásticos. Y esto, mi intuición es de que es a raíz de un problema que se han encontrado los países industrializados, y es que China, que era el mayor importador de residuos plásticos, prohibió la importación de más material de residuos a partir de enero del 2018. A partir de entonces es cuando los países industrializados se han encontrado con el problema y ahora ¿qué hacemos con nuestra basura? Y entonces no sé si está un poco relacionado también a intentar concienciar a la sociedad ahora sí de que es un problema que tenemos todos y es un problema en el que tenemos que colaborar todos para solucionarlo. Pero también hay que tener en cuenta que una vez que llega al mar no es un problema puntual. Por ejemplo, hemos visto que China es la que más plástico tiraba al mar. El problema no queda en la costa de China, no es un problema que quede localizado. Existen lo que se conocen como los giros oceánicos, que son las corrientes oceánicas que lo que hacen es remover todas las aguas de los mares y existen lo que se llaman los 5 giros oceánicos, que es donde se concentran, tendríamos el giro del Pacífico Norte, el Pacífico Sur, Atlántico Norte, Atlántico Sur y Océano Índico. Si nos fijamos en las islas de plástico que existen actualmente, precisamente existen 5 islas de plástico que concuerdan con estos giros oceánicos. O sea, la basura que hay, las corrientes las arrastran hasta formar islas en el Pacífico Norte, Pacífico Sur, Atlántico Norte, Atlántico Sur y Océano Índico. Y existe una 6ª isla que está en el mar Mediterráneo, que el mar Mediterráneo, al ser un mar cerrado, pues la basura que se vierte allí queda allí retenida. La mayor isla de plástico de todos es la del Pacífico Norte, y para que os hagáis una idea, lo que os comentaba antes, no es un problema que se genere de hoy para mañana. Si hemos empezado a ver que tenemos una mancha de plástico en un mar, yo creo que se puede llegar a ver antes de que llegue al tamaño que existe hoy en día. El tamaño de la isla de plástico del Pacífico Norte se estima que es un área que equivale a la superficie de España, Francia y Alemania juntas. O sea, esto no se crea en un día, en un mes ni en un año. Esto lleva años produciéndose.
Y bueno, aquí tenéis una imagen de lo que sería una isla de plástico. O sea, más que un mar parece un basurero. ¿Cuáles son los problemas, el impacto de todos estos plásticos en los organismos marinos? Por un lado está todo el problemas físicos, que, por ejemplo, pues que quedan enredados, ¿no? Todos hemos visto la típica foto de la tortuga que queda enredada en las redes de pesca. O otras fotografías, por ejemplo, a mí me impactó la del delfín, que con la anilla de las botellas de agua se le metió en su boca, no puede abrir más la boca y muere desnutrido porque no puede comer. En fin, aquí veis diferentes ejemplos de cómo diferentes tipos de plástico que tiramos al mar pueden afectar y provocar la muerte de estos animales. Por otro lado está que los animales marinos también confunden los plásticos, lo confunden con comida. El caso más conocido es el de las tortugas, que se alimentan de medusas. Las bolsas de plástico se asemejan mucho a una medusa y cuando ven la bolsa de plástico se creen que es la medusa y se la comen. Se estima que todo tipo de organismos marinos, ya sean mamíferos marinos, tortugas, aves, peces, mueren cada año, ya sea por ingerir el plástico o ya sea por los enredamientos que hemos visto antes. Y para que veáis casos así un poco dramáticos, animales marinos que aparecen muertos y cuando se les hace la necropsia encontramos, por ejemplo, aquí en la parte de la izquierda tenemos dos fotografías de aves marinas y he marcado allí el mechero, lo que está allí de color rosa, es un mechero que se encontró tal cual dentro de los animales. O en este pez se encontró este trozo de manguera en su interior, o este cachalote que apareció muerto, cuando se hizo la necropsia se observó que tenía 22 kilos de plástico en su estómago. Bueno, un poco ejemplos para darnos cuenta de cómo impactamos en toda esta vida marina. Bien, cuando hablamos del plástico, por eso, no solo hay el problema del plástico este grande, sino hay el problema de los microplásticos. Los microplásticos son pequeñas piezas de plástico de un tamaño inferior a 5 milímetros, que sería como un grano de arroz o más pequeño. ¿Y de dónde vienen estos microplásticos? Las principales fuentes de producción de microplásticos son las que se conocen con el nombre de microplásticos primarios, que son los microplásticos que se producen como tales, en la fotografía estas, y que tienen diferentes utilidades. Por ejemplo, una de las más conocidas es en todo el tema de cosmética o de limpieza. Nuestra pasta de dientes lleva microplástico, las cremas exfoliantes llevan microplástico, muchos jabones, detergentes también llevan microplásticos. Para hacer una idea, cuando nos bañamos con un gel de baño de microesferas, pues en esa ducha estamos tirando 100.000 bolitas de microplásticos a las aguas que van a parar luego a las aguas residuales. Otra manera de contaminar con microplásticos es la ropa, el textil. El textil está hecho de fibras de poliéster, de fibras sintéticas, y cada vez que ponemos una lavadora en casa estamos emitiendo también con las aguas residuales pues en torno a 2.000 fibras de microplástico. Otra fuente de contaminación de microplásticos primarios serían los neumáticos. Actualmente se utiliza para rellenar la parte interior, la estructura interna de los neumáticos, polímeros sintéticos y fibras de poliéster porque les dan más fortaleza. Cuando circulamos, estas ruedas se van desgastando y se van emitiendo al aire estas pequeñas partículas de microplásticos. Y por otro lado, todo esto serían fuentes primarias, que diríamos, y por otro lado estarían los microplásticos secundarios, que estos son los que salen de la botella de plástico que llega al mar, la botella grande, y por efecto de la luz solar y del oleaje se va degradando, se va fragmentando en trocitos cada vez más pequeños hasta llegar a los microplásticos. Entonces tenemos que los animales marinos no solo tienen el problema que hemos comentado antes de enredamientos o de comer la bolsa de plástico, el trozo de plástico, sino el problema de ingerir estos microplásticos. Porque estos microplásticos, el problema que tienen es que llevan asociados todos los compuestos químicos, los aditivos químicos que se han añadido al plástico. Además, el plástico en el mar tiene la capacidad de absorber los contaminantes que están disueltos en el agua. O sea, que es una manera de transportar otro tipo de contaminantes.
¿Qué pasa? Que cuando un pez se come o traga el agua con estos microplásticos, está incorporando en su organismo toda esta carga de contaminantes. Pero bueno, se oye hablar mucho del problema de los plásticos en el mar, pero ¿qué pasa? No tenemos residuos plásticos en la Tierra, en el ámbito terrestre. Pues aunque la mayoría de los estudios se han centrado durante muchos años, quizás por el tema de las islas de plástico, que eran muy visibles, pues se empezaron a realizar los estudios en el impacto en medio marino. Pero también existe impacto en la Tierra. Llega la contaminación pues por la industria, por la construcción, por el transporte, por los vertederos, también por los suelos agrícolas. Por ejemplo, centrándonos en el suelo agrícola, a pesar de que solo el 4% del plástico que se produce se utiliza en agricultura, tenemos problemas de contaminación allí por dos vías. Por ejemplo, en el caso de los invernaderos, estos plásticos poco a poco se van degradando y quedan en esos suelos agrícolas en forma de microplásticos cada vez con todos los contaminantes químicos que llevaban asociados. Y la otra manera, cuando las aguas residuales que hemos contaminado con nuestras lavadoras, con nuestras duchas, con nuestros neumáticos y todo, llegan a las estaciones depuradoras de aguas residuales, una parte de esos microplásticos quedan retenidos en los lodos de depuradora. Estos lodos de depuradora luego se aplican como fertilizantes en la agricultura, con lo cual estamos cultivando nuestros alimentos en suelos llenos de microplásticos. Este es un estudio en el que se mostraba el nivel de microplásticos en un suelo, en las lombrices que vivían en este suelo y luego en las heces de gallina. Y como podéis ver, el problema se va magnificando. En el suelo había pues en torno a 2-3 microplásticos por gramo. En las lombrices ya estábamos entre 15-40 y ya cuando nos vamos a las heces de gallina pues estamos entre 100-200 microplásticos por gramo, con lo cual es un problema que se va magnificando. Bien, entonces ahora una vez presentado a la situación de cuál es el problema de los plásticos tanto en medio marino como en medio terrestre, pues pasaré a explicar cómo nos afecta esto a los seres humanos. Para ello, primero, decir que la exposición a los contaminantes en general, no solo al plástico, sino en general, en la exposición humana a este tipo de compuestos tóxicos se puede dar básicamente por tres vías. Por inhalación, o sea, por el aire que estamos respirando, por ingestión, por el agua que bebemos y la comida que comemos, y luego también por contacto dérmico. Normalmente las sustancias que se añaden, que están asociadas al uso de plástico, normalmente el impacto o las vías de exposición humana, básicamente las principales son la ingestión y la inhalación y no tanto por contacto dérmico. Cuando hablamos de exposición, aquí igual, recordar como antes, no solo hay que ver el problema del trocito de plástico si nos va a afectar o no, sino de toda la carga de compuestos tóxicos que lleva ese trozo de plástico asociados. Primero os pasaré a presentar algunos estudios. Este es un ámbito que todavía, los estudios son muy recientes y todavía queda mucho por investigar, pero os presentaré lo que a día de hoy conocemos para saber que sí, que realmente estamos expuestos a ellos. Empezando por lo que serían los trozos de plástico, los polímeros como tales. Se hizo un estudio, se hizo una estimación en un estudio que salió publicado recientemente en el que se basaban en 26 estudios distintos que habían analizado más de 3.000 muestras, habían visto el contenido de microplásticos para ver a cuánto estamos expuestos, ya sea por la dieta, lo que comemos, por el aire que respiramos o por el agua. Entre lo que comemos y lo que respiramos nos afecta un pelín más lo que respiramos, pero bueno, estaríamos a la par. Aquí lo que dispara mucho es el agua. ¿Y cuál es la diferencia? En una estimación es el agua del grifo y la otra es si bebemos agua embotellada. Aquí claramente cuando estamos bebiendo el agua embotellada, la botella nos está desprendiendo microplásticos y cuando bebemos el agua nos tomamos nuestra dosis de agua junto con los microplásticos. Y si todo el día bebiéramos agua embotellada, nos supondría el mayor aporte de microplásticos más que de todo lo que comemos y de todo lo que respiramos.
En cuanto a lo que comemos, la contaminación de polímeros a través de la comida puede venir por tres vías. Una, por digamos, la cantidad de plástico que tenga el animal que comemos, ¿no? Pues la carne que comemos o el pescado que comemos. Por otro lado estaría la contaminación que se puede producir durante la producción del alimento. Como estamos rodeados de materiales plásticos, en cualquier proceso de producción podemos estar incorporando esos plásticos al alimento que se está produciendo. Y por último, evidentemente, todo el tema de los envases, los envoltorios plásticos que envuelven a los alimentos. Entonces, bueno, el caso un poco que hemos dicho del agua, ¿no? El agua, la botella de agua que envuelve el agua, pues cuando nos bebemos el agua junto con los microplásticos. A día de hoy no existen datos de todos los alimentos, pero bueno, de los datos que existen, el caso más espectacular es claramente el del agua. Luego tendríamos, en este caso se ha analizado, no quiere decir que sea el único, pero es porque hay datos de la cerveza, y luego pues otros como el pescado también influiría bastante. Aquí otro estudio para que veáis un ejemplo de algo muy tonto, pero porque como cada vez utilizamos plástico para mayor cantidad de cosas, de toda la vida habíamos utilizado nuestras bolsas de té que eran de papel, pues ahora les da por hacerlas de plástico, y se ha estudiado la cantidad de partículas de microplástico o nanoplástico, serían tamaños aún más pequeñitos, que nos tomamos por bebernos un vaso de té. O sea, esta sería la típica aplicación que es muy fácil de evitar y de volver a lo que estábamos acostumbrados de toda la vida. Bien, y luego estaría el tema, como hemos visto, de los peces. Los peces también presentaban niveles de microplásticos considerables, pero cuando hablamos de la contaminación de lo que sería el polímero, el trozo de plástico en los peces, hay que tener en cuenta que cuando el pez, por ejemplo el pez del mar, ingiere plástico, ese plástico queda en su tubo digestivo, y tú cuando te comes un pescado no te estás comiendo el tubo digestivo, lo que te comes es el músculo, con lo cual en este sentido no habría problema por el tema de los microplásticos. Diferentes cuando nos comemos crustáceos y mariscos, que ahí nos lo zampamos todo, y cuando nos zampamos pues lo sabroso que son todos los crustáceos y mariscos, nos estamos incorporando también nuestra dosis de microplástico. Un reciente estudio también la evidencia de que realmente estamos comiendo microplástico, ¿no? Y que realmente llega a nuestros cuerpos. Se realizó un estudio en muestras de heces humanas de diferentes países, en Finlandia, Italia, Japón, Holanda, Polonia, Rusia, Reino Unido y Austria. Y en todos ellos se encontraron restos de microplásticos en las heces. De hecho, se encontraron diferentes polímeros, muchos de ellos los que se utilizan para las botellas de plástico. Y las cantidades pues eran como que había 50 partículas de microplástico por 10 gramos de heces. Pero bueno, esto es la evidencia de que realmente los estamos ingiriendo, porque si no, no los encontraríamos en las heces. ¿Cuál es el impacto en la salud de ingerir estos trozos de microplástico? Porque bueno, también podría ser que nos lo comiéramos y no nos hiciera nada. A día de hoy no hay datos todavía muy concluyentes para saber cuáles son los efectos de comernos estos trozos de plástico. La toxicidad va a depender mucho de la forma del plástico, del tamaño, de la solubilidad y de la química que tenga asociada. Pero sí que es importante, bueno, porque en función del tamaño, contra más pequeño sea el tamaño de la partícula, más fácilmente va a llegar al torrente sanguíneo y a partir de aquí poderse distribuir por nuestro organismo. Entonces, los microplásticos son malos, pero cuando ya nos movemos a nanoplásticos, que serían fragmentos aún más pequeños, pues aún son peores. Pero sí que un estudio reciente apuntaba a un problema en las células inmunes de nuestro organismo. O sea, es un dato que parece apuntar que el hecho de ingerir microplásticos podría estar afectando nuestro sistema inmunológico. Y es de que cuando nuestro organismo encuentra una partícula extraña de microplástico, nuestro sistema inmunológico actúa,
pero la muerte de estas células de defensa se produce muy rápidamente, mucho más rápido que cuando detecta un virus o una bacteria, con lo cual nos podría estar indicando que puede llevar a consecuencias en el sistema inmunológico. Pero es cierto que todavía se requiere un mayor número de estudios para poder llegar a concluir y a saber cuáles son los efectos que nos causan. De lo que sí que estamos más seguros es del efecto nocivo, no del trozo, pero sí de todos los compuestos químicos que van asociados a este trozo de plástico. De estos sí que existen muchos más estudios y sí que sabemos a día de hoy que algunos de esos compuestos sí que son muy nocivos. Como os he comentado al principio de todo, existen más de 3.000 sustancias diferentes asociadas al plástico. Evidentemente no tenemos recursos para poder estudiar a fondo científicamente cada uno de ellos, cuál es su impacto, cuál es su comportamiento y cuál es su toxicidad. Entonces es necesario en un principio decir de todos estos 3.000 compuestos dónde vamos a poner nuestro orden de prioridades. Para estos compuestos el orden de prioridad viene dado por dos factores principales. Por un lado, la exposición, a qué cantidades estamos expuestos de estos compuestos. No es lo mismo un compuesto que vas a ingerir una cantidad pequeña a uno que las cantidades a las que vas a estar expuestos son mayores. Y por otro lado también el riesgo, o sea, la toxicidad del compuesto. Tú puedes tener estar expuesto a compuestos a niveles de concentración muy elevados, pero si su toxicidad es muy baja, pues entonces tampoco no va a ser tan problemático. Entonces, en la búsqueda entre el grado de compromiso entre los niveles de exposición y los niveles de toxicidad, aquí, de todas las familias de compuestos que os he dicho que se añaden a los plásticos, nosotros o el mundo científico se ha centrado básicamente en dos familias, que son los plastificantes y los retardantes de llama. ¿Y por qué? Porque los plastificantes pueden llegar a constituir entre el 10 y el 70% del peso final, o sea, están en grandes cantidades, y los retardantes de llama pueden llegar a ser hasta el 25%. El resto de compuestos, los estabilizadores térmicos, los pigmentos, los lubricantes, estarían como mucho entre un 3 y un 5%, con lo cual el grado de exposición es menor. Y aparte, porque algunos de los compuestos químicos que sabemos que se usan como plastificantes y retardantes de llama son contaminantes orgánicos persistentes, que ahora pasaré a explicaros cuál es el problema de estos contaminantes. Los contaminantes orgánicos persistentes, como su nombre indica, son muy persistentes. Eso quiere decir que una vez que se emiten al medio ambiente son estables a todo, a la luz, a las temperaturas, a los ácidos, a las bases, a las reacciones redox, o sea, no hay nada que los degrade. Pero por otro lado, además de ser tan estables y permanecer tantos largos periodos de tiempo en el medio ambiente, tienen la capacidad de ser transportados a largas distancias, o sea, mediante corrientes marinas o corrientes atmosféricas podemos encontrar los contaminantes que se han llegado a encontrar incluso hasta en las zonas remotas, en el Polo Norte y en el Polo Sur, en el Ártico y en la Antártida, donde allí no hay ningún foco industrial que los produzca, pero se han conseguido transportar y llegar a impactar a la fauna de los polos. Por otro lado, tienen la capacidad, esta que comentábamos, de bioacumularse en los tejidos de los seres vivos incluidos los seres humanos. Y luego, evidentemente, son capaces de causar daños tóxicos. Para entender mejor lo que es la bioacumulación y la biomagnificación a lo largo de las cadenas tróficas, bioacumular quiere decir que cuando yo estoy impactada por un contaminante, lo ingiero y se queda acumulado en mi organismo, yo no soy capaz de metabolizarlo y degradarlo y eliminarlo, con lo cual cada día que me voy exponiendo, cada día mis niveles de concentración van aumentando. Y por eso, por ejemplo, aquí tendríamos el caso de los peces, ¿no? Pues un determinado pez cuando es pequeñito tiene muy poca carga de contaminación, pero cuando se hace viejecito, pues su carga de contaminación es la acumulada a lo largo de toda su vida. Y por otro lado está el tema de la biomagnificación. La biomagnificación a lo largo de la cadena trófica. Un compuesto se biomagnifica cuando los niveles en el predador son mayores que en la presa. O sea, por ejemplo, en nuestro caso, cuando nos comemos un pescado, incorporamos todo lo que el pescado había acumulado a lo largo de su vida y entonces el problema se va biomagnificando.
los animales que estamos en la cúspide de la cadena trófica somos los más impactados de todos. Para que veáis un ejemplo, este es un compuesto orgánico persistente que los niveles que había en agua eran niveles irrisorios, ¿no? Dirías, wow, estos niveles son tan bajos que para qué preocuparnos. Niveles de en torno de 10 a la menos 12 gramos, ¿vale? O sea, son cantidades muy pequeñas. ¿Qué pasa? Que el zooplancton se alimenta de este agua contaminada, los peces pequeños del zooplancton, así hasta llegar a las aves acuáticas. Cuando llegábamos a las aves acuáticas, los niveles habían aumentado 10 millones de veces en comparación con los niveles en agua. Y esos niveles ahora, aunque parezca poco, 10 a la menos 5, para este compuesto, 10 a la menos 5 son niveles muy tóxicos. Bueno, y empezaré a explicaros algunos casos de los retardantes de llama, que era una de las dos familias que os he dicho que digamos, se han hecho más estudios. Los retardantes de llama, como os he dicho antes, están añadidos a todo lo que veáis aquí, a este mando, a todo lo electrónico, a la cámara que está filmando, a nuestra ropa, las sillas, las cortinas, todo lleva retardante de llama. Y lo lleva por ley, porque es obligado que lleve retardante de llama, porque si ahora aquí tuviéramos la mala suerte de que se iniciara un incendio, estos retardantes de llama harían que las llamas se propagaran más lentamente. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que muchos de estos retardantes de llama que se utilizan se ha demostrado con el tiempo que son contaminantes orgánicos persistentes que causan todos los problemas que os he dicho antes. Aquí veis algunos tipos de efectos que pueden causar estos retardantes de llama. Diversos tipos de cáncer, infertilidad, enfermedades neurológicas, diabetes, tiroides, efectos en el sistema inmunológico, en fin, la lista de problemas que pueden producir es bastante larga. Los retardantes de llama se ha visto que el mayor impacto que recibimos los seres humanos es a través de lo que comemos. En torno al 80-90% de los retardantes de llama que nos afectan es a través de lo que estamos comiendo y tan solo entre un 10 y un 20% del aire que respiramos. Esto básicamente también se puede entender porque un ser humano come más o menos unos 2 kilos de alimento al día, mientras que la ingestión de partículas o de polvo que podamos ingerir estaría en torno a los 20 miligramos, con lo cual por ahí también podemos ver por qué esta diferencia. ¿Y cómo hacemos nosotros los estudios de a cuánto estamos expuestos, ¿no? ¿Cómo sabemos calcular a qué cantidad de contaminante estamos expuestos? Normalmente, para saber a cuánto estamos expuestos por lo que comemos, lo que hacemos es escoger diferentes tipos de alimentos de nuestra dieta habitual. Como os he dicho, estos contaminantes se acumulan en la materia grasa de los organismos y por eso no los vamos a buscar en frutas y verduras porque allí no los vamos a encontrar acumulados. Entonces, por ejemplo, aquí pues, lo que hicimos fue seleccionar diferentes tipos de pescados y crustáceos y mariscos, diferentes tipos de carne, diferentes tipos de productos lácteos, huevos, aceites, etc. Entonces, analizamos mediante los equipos que os he enseñado en la primera fotografía qué niveles de concentración tenemos en cada alimento y a partir de lo que está descrito que es la dieta típica española, pues calculamos, ¿no? Pues si en el pescado hay tanto y yo me como 92 gramos de pescado al día, pues cada día me estaré tomando tanto de contaminante. Hacemos este estudio para todos los grupos de familia y en este caso, por ejemplo, en concreto nos salía pues que nos tomábamos como unos 180 nanogramos del compuesto cada día. Son cantidades pequeñas, pero el problema es lo que os comentaba. Comemos esos 180 y no los vamos a eliminar ya nunca más. Comemos al día siguiente otros 180 y así acumulando a lo largo de toda nuestra vida. Estos estudios también nos sirven para otra cosa, que es, por ejemplo, el pescado representa solo el 6% de nuestra dieta, sin embargo, como los niveles de contaminación eran los más mayores, es el que nos aporta más de la mitad de la contaminación de este compuesto en concreto. Entonces, estudios de este tipo a veces van bien para saber cuáles son los alimentos que más nos están impactando y cuáles no. Otro tema es el de los plastificantes, ¿de acuerdo? Los plastificantes sí que se hallan en cantidades más elevadas.
El plastificante más conocido, que seguro que todos habréis oído hablar, es el bisfenol A, es uno de los primeros que se estudió. Este es muy malo, tenéis toda la serie de efectos en la salud, pero este no es persistente, ni se bioacumula, ni se biomagnifica a lo largo de la cadena trófica, que eso no quiere decir que no sea también muy dañino. De hecho, desde el 2011 se prohibió su uso en todo lo que sería para bebés, para niños, las tetinas de los biberones, los chupetes, etcétera. Pero, por ejemplo, es el típico compuesto que se utiliza en los tickets cuando vas a comprar, que te dan el ticket este que parece así un poco plastificado, pues ese lleva bisfenol A. Y sí que están estipulados cuál sería la dosis máxima diaria recomendable, que si pasas esa dosis sí que te puede conllevar a la larga a problemas de salud. Pero existen otra gran cantidad de plastificantes que ni hemos oído hablar y que no se sabe. Nosotros en los últimos años estamos trabajando en una familia que se llama la familia de plastificantes organofosforados, que los estamos encontrando por todas partes y que diferentes estudios toxicológicos muestran que son neurotóxicos, que son cancerígenos y que son disruptores endocrinos. Por lo tanto, bueno, en los últimos años estamos centrando nuestras investigaciones en poder llegar a determinar cómo se comportan estos compuestos y cómo estamos impactados a ellos. Existen pocos estudios, pero se han llevado a cabo algunos estudios para determinar estos plastificantes organofosforados en esta serie de alimentos en diferentes países. Como veréis aquí, no solo están los alimentos de contenido graso, que os decía que se acumulaban en la grasa, sino también tenemos, por ejemplo, los cereales o frutas y verduras, porque como el plastificante envuelve estos alimentos, sí que puede transferirlo al alimento en sí. O sea, aunque el trigo no esté contaminado, el cereal no esté contaminado, el envoltorio sí que puede provocar esta contaminación y por eso también se incluyen en los estudios. Y en los diferentes países lo que sí que se vio que los que estaban más contaminados de todos en esta familia de contaminantes eran los cereales y los aceites. También otro estudio mostró que todos aquellos alimentos que llevaban un mayor procesamiento eran los que presentaban niveles de contaminación más elevados, lo cual nos está indicando que aparte de la contaminación ambiental hay toda la contaminación que se produce durante el procesamiento y el embalaje. Como os decía, puede venir o bien del animal contaminado por el medio ambiente, o bien de la producción, o bien de los envases plásticos. En este estudio se vio que el mayor aporte era este compuesto que está marcado aquí en rojo, y este es el compuesto que se utiliza básicamente para empaquetar alimentos, con lo cual aquí sí que estamos viendo el impacto de los envases de plástico en los alimentos. Los niveles que se detectan de cuántos nanogramos tomamos al día, pues si en el caso anterior estábamos en torno a 180 nanogramos del retardante de llama que os he enseñado antes, aquí estamos cerca de 60.000. O sea, el impacto de estos plastificantes está siendo mucho mayor. No quiere decir que sea más problemático, porque falta ver qué dosis son necesarias para producir efectos tóxicos, pero que estamos impactados, eso está claro. Y en este caso de los plastificantes, los estudios muestran que el 50% viene por lo que comemos, pero el otro 50% por lo que respiramos. Diferentes estudios nos han mostrado que los niveles de aire interior, sobre todo, son niveles muy elevados. O sea, en este aire que estamos respirando ahora aquí todos, si hiciéramos el análisis, nos saldrían niveles muy elevados de estos plastificantes. Porque de hecho, es lo que os digo, toda la ropa que llevamos, todo el material plástico que hay en esta sala, va soltando estos compuestos que quedan atrapados en las partículas de aire que luego nosotros respiramos. Este es un estudio que realizamos en muestras de polvo de diferentes casas, oficinas y coches. Y bueno, más que nada para que veáis un caso, aquí estamos, normalmente cuando hablamos de este tipo de contaminantes hablamos de nanogramo por gramo, que son 10 a la menos 9 gramos, un nanogramo. Cuando nos movemos a esta familia tenemos que cambiar de unidades porque los niveles son muy altos y ya estamos en microgramos, 10 a la menos 6, o sea, 1000 veces más que la del resto de contaminantes. Y veis aquí en torno a 50 microgramos por gramo en casas y oficinas, pero cuando nos vamos al coche estamos en 250.
O sea, el coche tiene mucho material plástico en su interior, encima es un ámbito muy cerrado y los niveles de contaminación ahí son muy superiores. Bueno, y una vez visto el problema ambiental que tenemos y el problema humano que tenemos de lo que comemos y respiramos, pues ¿qué podemos hacer para solucionar este problema? Entonces la contaminación por plástico no se puede abordar solo tomando una medida en una dirección, tienen que ser diversos ámbitos en los que hay que trabajar. El primero de todos, evidentemente, es reducir el consumo. Vivimos en una sociedad muy consumista, cada vez utilizamos más materiales de todo y todos ellos, bueno, todos no, pero la gran mayoría de ellos llevan plástico. Por ejemplo, decimos de reducir el uso de los plásticos de un solo uso, que esto es evidente que la botellita de plástico deberíamos evitar utilizarlo, las bolsas de plástico igual. Pero ya no solo eso, la ropa que llevamos lleva fibras plásticas, fibras sintéticas. Pues probablemente hace 50 años la gente en los armarios no tenía la cantidad de ropa que tenemos a día de hoy. Sé que eso es difícil concienciar, sobre todo concienciar a la gente más joven, a los adolescentes y tal, pero también es evidente que no vamos a llegar a una sociedad de consumo cero de plástico. Existen aplicaciones del plástico que son muy necesarias y muy útiles y otras que, por ejemplo, a mí muchas veces hay gente que dice, claro, es que los pañales contaminan mucho, pero sinceramente yo he tenido niños pequeños y no me imagino estando limpiando los pañales. O sea, sí que es verdad que hay ciertos usos que son muy complejos para que la sociedad ahora haga marcha atrás y deje de utilizarlos. Para estos casos lo que debemos buscar son materiales alternativos que sean mucho más biodegradables y más reciclables. Y por otro lado también debemos buscar no solo que el polímero sea más degradable, sino que ese polímero no necesite tantos compuestos químicos o que los compuestos químicos que le vayamos a añadir no sean tan tóxicos ni tan contaminantes. Y una vez que hayamos solucionado esto, que parece muy fácil y muy sencillo, pero no lo es, estaríamos solucionando el problema de ahora en adelante. Pero ¿qué hacemos con los más de 6.000 millones de toneladas de residuo plástico que a día de hoy ya los tenemos? Esos ya no van a desaparecer porque sí, esos ya los tenemos. Entonces hay que gestionar esos residuos. Bueno, aquí ponía algunos ejemplos de cosas que podríamos hacer para reducir el consumo de plástico: comprar a granel, utilizar tejidos naturales en vez de fibras sintéticas, evitar el uso de plásticos de un solo uso. Materiales alternativos, por ejemplo, hay algunos estudios que muestran a través de unas algas marrones que se puede producir un polímero que se degrada tan solo en 6 semanas. Entonces, bueno, iniciativas como estas, intentar ampliar los estudios de investigación en este ámbito para intentar desarrollar materiales alternativos. ¿Y qué hacemos con la gestión de los residuos? Por ejemplo, habréis oído hablar de iniciativas como la de Ocean Cleanup, que lo que hace son barreras que lo que hacen es retirar toda la basura que hay acumulada en la superficie de los mares, pero claro, es una iniciativa estupenda y maravillosa, pero claro, todo eso que está recogiendo, ¿dónde lo lleva? Lo lleva a tierra. ¿Qué hacemos cuando nos llega a tierra con esos residuos? En este sentido, existen también diversos estudios que muestran que hay enzimas, bacterias y hongos que podrían ser capaces de degradar estos residuos plásticos. Entonces también hay que centrar la investigación en este ámbito. Y bueno, con esto quería dar por finalizada la presentación, sin antes enseñaros esta imagen que creo que es, a mí al menos la primera vez que la vi me impactó, que por supuesto tenemos que hacer algo para evitar llegar a esta imagen dentro de unos cuantos años en la que en vez de ver mares y océanos veamos islas de plástico que envuelvan nuestro planeta. Bueno, muchas gracias por vuestra atención.